Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Se me ha pedido comentar por qué en estos últimos años la homosexualidad y todas sus variantes han crecido tanto en el mundo. Este es un tema enorme y para abordarlo lo que vamos a hacer es echar mano de temas que ya hemos discutido en este podcast con anterioridad y traerlos todos a este cuadro y tratar de dar un cuadro completo, un cuadro muy general de lo que la Biblia nos indica. Tenemos que empezar pues en Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a trazar esta condición desordenada y vacía. Las palabras hebreas son tohu y bohu. Tohu, que aquí se traduce desordenada, entre otras cosas, significa confusión, un lugar de caos. Y bohu, que aquí se traduce vacía, entre otras cosas, significa una ruina indistinguible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el verso 2 vemos la tierra en esta condición, con confusión, en caos, hecha una ruina indistinguible. Ahora, ¿cuál es la razón por la que la tierra se encuentra de esta manera? Si recordamos, porque ya hemos discutido esto con anterioridad, en Génesis capítulo 45, verso 18, dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si examinamos en nuestros diccionarios hebreos, la palabra vano es tohu. Así es que en Isaías 45, 18, clara y explícitamente se nos dice que Dios no creó la tierra desordenada y vacía. O tohu, vabohu. Aquí se usa la palabra tohu. Esta condición en Jeremías capítulo 4 claramente la vemos conectada con el ardor de la ira de Dios. En Jeremías capítulo 4, en el contexto vemos cómo Dios está profetizando a través de Jeremías la destrucción definitiva de la ciudad de Jerusalén a causa de haberse alejado de Dios y a causa de haber abrazado las costumbres de los pueblos que tenían a su alrededor. Entre las costumbres que abrazaron los israelitas se incluye de manera muy enfática los rituales sexuales que las naciones de alrededor utilizaban para adorar a sus dioses. Adoraban a Baal, adoraban a Astarte. Astarte era la diosa de la fertilidad. Y estas modos de adoración a esos dioses, por supuesto, incluían lo que se llama la prostitución idolátrica. Incluía orgías y cosas semejantes. Y los israelitas terminaron así. De paso, Dios le llama a Israel y a Jerusalén le llama Sodoma. En alguno de los profetas dice claramente la Biblia que Jerusalén ha llegado a ser hermana de Sodoma y de Gomorra. Eso nos da una idea de el grado al que se alejaron de Dios. Pero en Jeremías capítulo 4, a partir del verso 22, leemos: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. En hebreo es tohu y bohu. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Ahora en el verso anterior dice: porque mi pueblo es necio y no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces viene el verso 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira.
Así es que aquí está siendo profetizada la destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos en tiempos de Nabucodonosor. Pero aquí claramente vemos cómo esta condición desordenada y vacía, o tohu y bohu, está conectada con el ardor de la ira de Dios a causa del pecado de la gente, y en este caso y de manera muy enfática, gente que tuvo el conocimiento de Dios, que tuvo. Así es que si regresamos al libro del Génesis, la tierra está desordenada y vacía. Si volvemos a las definiciones, confusión, una ruina indistinguible, podemos entender, y por la manera como Dios restauró esta tierra, podemos entender la naturaleza del pecado que esta tierra cometió. Así es que sí, obviamente hubo un mundo de habitantes sobre esta tierra antes al mundo de habitantes con el que Dios pobló la tierra en la que hoy nos encontramos. Y Dios juzgó esa tierra y Dios juzgó ese mundo de habitantes. Y vemos nosotros que la condición de la tierra era que toda ella estaba confundida, mezclada, todas las cosas estaban mezcladas. Cuando entendemos que los juicios de Dios son siempre justos, en otras palabras, correspondientes en proporción y en forma a la ofensa cometida, entonces, si el juicio es que Dios confundió, mezcló todas las cosas, eso nos dice que la ofensa o el pecado que cometió ese mundo de habitantes fue que se mezclaron entre sí. En otras palabras, no respetaron los límites, las fronteras que Dios le puso a cada cosa, a cada ser, a cada especie, a cada género, y simplemente se mezclaron los unos con los otros. Vemos cómo se confirma el estado en el que la tierra estaba por la manera pues como Dios la restauró. La palabra separar se utiliza varias veces acá en Génesis en relación al relato de cómo Dios restauró esta tierra. La palabra separar significa apartar o hacer una distinción o una diferencia. Es la palabra hebrea badal, significa seleccionar, significa separar, hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Tomar las cosas que están allí y poner cada cosa nuevamente en su lugar y asignarle nuevamente a cada cosa sus límites, sus fronteras. En Génesis 1:4, Dios separó la luz de las tinieblas. En Génesis 1, versos 6 y verso 7, Dios separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. En Génesis 1:14, Dios separó el día de la noche, el día natural de la noche natural. En Génesis 1:18, Dios separó la luz natural de las tinieblas naturales. Y luego Dios enfáticamente menciona lo siguiente. A partir del verso 20, las aguas produjeron seres vivientes y aves. Y viene Dios y dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y empezamos a ver este énfasis, ¿verdad? Estos límites morales, estas fronteras morales que Dios le está poniendo a cada cosa. En Génesis capítulo 1, verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También dijo Dios que todas las plantas dieran fruto según su género, dieran semilla según su naturaleza. Esto está anteriormente en Génesis capítulo 1, verso 12.
Así es que vemos este énfasis que Dios está poniendo en que cada cosa tiene su naturaleza, cada cosa tiene su género, cada cosa corresponde a su especie, cada cosa fue hecha para hacer lo que Dios la creó para hacer. Dios estableció las cosas con una definición, con un propósito, y las cosas deben moverse dentro de ese propósito, dentro de esos límites, dentro de esa definición. Ahora, esto nos ayuda a entender algo que más adelante encontramos cuando leemos nuestra Biblia, que llama la atención. Detalles y cosas que Dios pone acá, que Dios enfatiza y pensamos, ¿por qué el énfasis con esto? Si nos vamos a Levítico 19, verso 19, leemos, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Cuando Dios restauró esta tierra, Dios dijo, sepárese esto de aquello, y pongamos cada cosa en su lugar y démosle a cada cosa sus límites y fronteras morales que cada cosa tiene. Y entonces vemos acá que Dios dice, no mezcles una cosa con otra. Respeta los límites que las cosas tienen. Unos versículos antes, en Levítico 18, verso 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y luego añade, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora aquí está hablando de las naciones cananeas, las naciones que ocupaban ese terreno que Dios mandó al pueblo de Israel a conquistar y a poseer. Dios no está en el negocio de matar gente sin ninguna razón. Pero las naciones de Canaán se corrompieron a tal grado que, dice aquí, la tierra vomitaba a sus moradores. Así es que Dios utilizó a la nación de Israel para eliminar de la tierra a esas naciones, cosa que ellos no hicieron, por cierto, y para establecerse ellos sobre la tierra y establecer allí la verdad de quién es Dios, porque pues era el pueblo que conocía a Dios, a quien Dios se le reveló. Pero vean cuán enfático es Dios en decirle a la gente, no crucen los límites, respeten las fronteras, respeten la naturaleza de cada cosa. Esa es la razón por la que se corrompieron las naciones de Canaán y por las que Dios mandó a que fueran eliminadas. Bueno, ahora ya sabemos que esa es la razón por la que se corrompió el mundo de habitantes que había sobre esta tierra y para lo que Dios juzgó la tierra y creó esta condición de tohu y bohu, desordenada y vacía. Bueno, vemos la condición de la tierra desde muy atrás en Génesis capítulo 6, verso 1. Ya los hombres estaban tendiendo a irrespetar los límites que Dios le había puesto a todas las cosas. E increíblemente vemos también acá cómo los hombres y los ángeles caídos también empezaron a tener relaciones. Nos guste o no, creámoslo o no, eso fue lo que pasó. Génesis capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y por cierto, en Judas capítulo 1, del verso 6 al 7, dice claramente que hubo ángeles que se fueron en pos de carne extraña. Bueno, volviendo a Génesis 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, o se lamentó Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí empieza el trato de Dios con Noé, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 6, verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, su curso de vida, su modo de acción sobre la tierra. En otras palabras, saltaron los límites y no respetaron el plan maestro de Dios para cada cosa. Y ahí fue donde Dios decidió destruir la tierra, en tiempos de Noé. Así es que aquí hay otra destrucción a causa del pecado de los hombres. Luego, más adelante, ya en tiempos de Abraham, vemos cómo Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, recordarán que Dios se le apareció a Abraham. En realidad era el Señor Jesucristo acompañado de 2 ángeles. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ya su maldad llegó al colmo. Ya colmaron su copa. Entendemos el pecado de Sodoma y Gomorra. De hecho, el término sodomía viene desde entonces. Y recordarán que Lot vivía en Sodoma. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma con la intención de sacar a Lot y a su familia de allí y librarlos del juicio que era inminente y que vendría sobre Sodoma, leemos lo siguiente. En Génesis capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. En otras palabras, vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Sácalos, para que los conozcamos. Así es que bueno, el hecho es que Dios libró a Lot y a su familia, y el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra y Adma y Zeboim, ¿verdad? Ahora, es muy importante que recordemos lo siguiente. Si nos vamos a Lucas capítulo 17, a partir del verso 26, vamos a leer lo siguiente. En Lucas 17, verso 26, se nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, ¿por qué hicimos todo este recorrido, toda esta trayectoria? Porque no hay nada nuevo. Vemos cómo la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1:2. Y todo estaba mezclado. Obviamente, si ese fue el juicio, entonces el pecado fue el de la mezcla. Y Dios vino y separó y le dio a cada cosa su lugar y puso fronteras. Esto no es otra cosa más que el plan maestro de Dios para cada cosa.
Y luego los hombres insistieron en cruzar esas fronteras nuevamente. Y entonces vino el diluvio de Noé. Luego los habitantes de la tierra insistieron en cruzar los límites y vino la destrucción sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Luego, más adelante, en tiempos del Éxodo, 40 años después, ellos entran a la tierra de Canaán y ya leímos, viene el Señor y dice, la gente de Canaán se ha corrompido a tal grado que ya la tierra está vomitando a sus moradores. Y Dios determinó la destrucción de estas tierras, de estos habitantes de Canaán, en días de la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no cumplió en eliminar a todos los habitantes de la tierra, lo que significa que no eliminaron estas prácticas. Y si leemos el resto del relato, vamos a descubrir, como dije al principio, que el pueblo de Israel, en vez de convertir a su Dios a las naciones cananeas o a la gente que quedó, ellos se convirtieron a las naciones cananeas y a sus prácticas. Así es que el pueblo de Israel terminó como Sodoma y Gomorra, así le llama Dios una y otra vez por boca de los profetas. El pueblo de Israel se corrompió a tal grado que ahora Dios tiene que juzgar al pueblo de Israel. Y los juzgó enviando al ejército de los caldeos y a Nabucodonosor a destruir la ciudad de Jerusalén. Así es que no hay nada nuevo debajo del cielo, como dice Eclesiastés. Y en el libro de Lucas nos dice el Señor Jesucristo que previo a su segunda venida, la tierra va a estar en la misma condición en la que se encontraba en los días de Noé y en la que se encontraba en los días de Lot. Así es que el que esté aumentando la mención, la existencia en la conversación, en las agendas, todo el tema de la identidad de género y la homosexualidad y todo eso, solo nos dice en qué momento histórico estamos nosotros hoy. La tierra va a ser juzgada, eso lo vemos claramente en los profetas, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y la razón por la que va a ser juzgada esta tierra va a ser la razón por la que Dios la ha juzgado en ocasiones anteriores. La misma razón. De hecho, esta tierra, según el libro de Apocalipsis, y pues las personas que, en el caso de la dispensación en la que estamos hoy, rechazaron la salvación que nos ofrece gratuitamente y tan generosamente el Señor Jesucristo, pues ellos van a terminar en este lugar espiritual que se llama el lago de fuego. Ahora, en Isaías capítulo 34, verso 11, tenemos una descripción del lago de fuego. En el lago de fuego van a terminar las personas que rechazaron el don gratuito de la salvación, rechazaron el amor de Dios y el perdón que Dios les ofreció tan liberalmente y tan amorosamente por medio de Jesucristo. Allí en el lago de fuego van a terminar sus días también todos los demonios, ahí va a terminar el dragón, ahí van a terminar todos estos espíritus, todos estos generales espirituales, allí van a terminar. Y entonces Isaías capítulo 34 describe este lugar, es un lugar espiritual y sin embargo se ubica o se va a ubicar en lo que un día fue territorio de Moab, que se llama Bosra o Edom. Y en el verso 8 leemos Isaías 34, verso 8, porque es día de venganza de Jehová y año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Estas aves y animales que se mencionan acá personifican espíritus. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, en hebreo es tohu, y niveles de asolamiento, en hebreo es bohu. Nuevamente vemos nosotros esta condición desordenada y vacía, tohu y bohu. Ahora la vemos en conexión con el lago de fuego. Y al lago de fuego pues se va a ir la gente que ya describimos. Así es que otra vez encontramos nosotros esa condición. Si siguiéramos leyendo Isaías 35, vemos
mención de otra clase de espíritus que son personificados con animales. Interesantemente, ahí se mencionan cosas como el sátiro. En la Reina Valera 60 dice la cabra salvaje, pero en las versiones más antiguas dice el sátiro. Y esos son diferentes clases de demonios que existen. En el verso 16 dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Todos estos van a terminar en el lago de fuego. Así es que otra vez vamos a ver esa condición tohu y bohu, desordenada y vacía, y por las mismas razones. Así es que la cosa es, ¿por qué no puede el hombre respetar el plan que Dios trazó para todas las cosas? Una de las estrategias es sacar a Dios del cuadro. Decidir que no existe tal cosa como un absoluto, un modelo absoluto a seguir, una moral absoluta, una verdad absoluta, sino decidir que todo es relativo. Así es que si a mí me parece está bien, y si a ti no te parece, pues está bien para ti. Tú nada más tienes que respetarme a mí. Entonces, si quitamos a Dios del cuadro, quitamos los absolutos del cuadro. Una vez no hay absolutos, sálvese quien pueda, en el sentido de cada quien haga lo que quiera y nadie se va a meter con nadie. Ese es el mundo en el que estamos nosotros metidos ya. Y todo esto va a madurar y va a llevar a esta tierra al punto en el que la tierra va a vomitar a sus moradores. Y Dios va a limpiar esta tierra de esa clase de pecado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, se describe el anticristo y cosas que tienen que ver con el anticristo, pero hablan del inicuo. Interesantemente, inicuo significa anárquico, una persona sin ley, no sujeto a la ley, una persona que no respeta absolutos de ninguna manera, una persona que es ley para sí misma, y obviamente esto es lo que va a fomentar en toda esta tierra cuando se levante. Pero dice inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En otras palabras, con la verdad, que es esta espada que sale de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Otras versiones dicen un engaño poderoso o un fraude para que crean a la mentira. Y vemos nosotros ya este engaño prevalecer en la manera como la gente está razonando, incluso los gobiernos y las grandes instituciones mundiales. Así es que no es de extrañar que todo esto esté proliferando, vaya en aumento, y aún no hemos visto todo. Esto va a seguir yendo en aumento hasta llegar a un colmo, hasta que ya la maldad dé un fruto maduro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 14, vemos al Señor Jesucristo descrito como uno semejante al Hijo del Hombre, que está sentado sobre una nube blanca, que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y viene un ángel y dice: mete tu hoz y ciega, la hora de cegar ha llegado. Y vemos acá, más adelante, dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Estas uvas son las obras de los hombres, es el fruto maduro de la maldad de los hombres, de la maldad del ser humano. Así es que esta maldad todavía no ha llegado a su punto de maduración, pero está llegando rápidamente al punto de maduración. Y cuando esta maldad madure, entonces el Señor va a juzgar. El Señor va a recoger esa cosecha. Esta maldad va a madurar ya adentrada a la tierra en este periodo de gran tribulación. Y estas uvas de la maldad de los hombres es lo que el Señor pone y pisa en su lagar, lo pone en copas y lo envía de regreso en forma de juicios. Nunca vamos a poder señalar a Dios que sus juicios no son justos y no son verdaderos. Así es que con la misma maldad con la que el hombre se ha alejado de Dios y se ha corrompido, es la misma medida, la misma sustancia que Dios va a derramar en forma de juicios sobre el hombre, buscando darse a conocer a los hombres. Los hombres no quisieron conocer a Dios del lado de la misericordia, pues Dios se dará a conocer de una forma o de otra. Dios lo hará del lado de la ira o del lado de sus justos juicios. Pero pues
No es extraño lo que está pasando en nuestro mundo es una señal de los tiempos finales, de los tiempos en los que estamos viviendo, por lo tanto, una señal de alerta que nos volvamos a Dios, nos volvamos al Señor Jesucristo. Entreguémosle nuestra vida al Señor Jesucristo. Esta condición de homosexualismo es delicada. Si vamos al Señor Jesucristo, Él nos ofrece salvación. Él vino a salvar a todos los que le invocan. Por supuesto que la salvación está disponible para todo aquel que quiera. Por supuesto que sí. Y solo a través del Señor Jesucristo podemos tener nosotros un hombre espiritual adentro de nuestro hombre material, natural, físico. Cuando Jesús nos salva, Él no solamente nos limpia con su sangre, Él viene a hacer su morada en nosotros. Ahora, si dejamos que Cristo crezca en nosotros, tarde o temprano Cristo va a ser lo suficientemente fuerte en nosotros para ayudarnos a nosotros a sojuzgar nuestras inclinaciones, a no dejarnos esclavizar por ellas, sino a sojuzgarlas. De acuerdo, pueda haber casos en donde las inclinaciones sigan allí. A lo mejor no se van a ir, pero a través de Jesús sí podemos mantenerlas controladas. Sí se puede. El Señor nos pide hacer eso con muchas otras inclinaciones. Sí se puede. Así es que nuestro enfoque principal debe ser nuestra relación con el Señor Jesucristo y buscar crecer en Él. Él sabrá cómo ayudarnos con todo lo demás, pero Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Señor y Él nos ama. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.